Buenas noches, hoy es miércoles 29 de noviembre del año 2022. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Vamos a empezar con la oración inicial. Oración. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Vamos a iniciar el libro que se titula Volví Comunicaciones. Fue psicografiado por Francisco Cándido Javier y este fue dictada por el hermano Jacobo. Vamos a iniciar con el prólogo del traductor. Allan Kardec, al codificar en su tiempo la filosofía espiritista, sabía, y así lo afirmó, que no estaba diciendo la última palabra, ni fijando conceptos definitivos. Como toda enseñanza debe ser gradual, en su tiempo dio a conocer cuanto entonces era conveniente y prudente ofrecer a las masas, ansiosas de un conocimiento racional y satisfactorio sobre la razón de ser de la vida humana. No obstante, los seres del espacio, a través de distintas mediunidades, han venido descorriendo más y más el velo que nos oculta la vida en el más allá, mediante una serie notabilísima de obras medianímicas, a cuyo frente cabe el honor de hacer figurar esta obra Volví, dictada por el espíritu que se ve en la necesidad de ocultar su verdadero nombre bajo el seudónimo de hermano Jacobo. En ella se comienza a replegar bastante la tupida cortina, permitiendo ir conociendo cómo se desarrolla la vida de las almas de las esferas espirituales que circundan el planeta Tierra. Para evaluar en cierto modo cuanto en esta magnífica y ejemplar obra Volví se afirma, por un espíritu que fuera en su última existencia un asiduo militante espiritista y que se comprometiera consigo mismo al volver tan pronto como le fuera posible para descorrer hasta donde se le permitiera ese velo en beneficio de los hermanos que todavía quedan aquí. Es que deseamos transcribir algunos párrafos de obras de reconocida reputación que atestiguan en variadas formas que la vida en algunos planos del astral es tal como nos la da a conocer. Con mayor amplitud, el querido hermano Jacobo, para con quien son deudores de gran gratitud los espiritistas brasileños y ahora los espiritistas de habla española. Haremos breves citas, pues, de distintos libros, comenzando por la obra Espiritismo, escrita por Sir Arturo Conan Doyle, cuya fama mundial hace innecesaria aquí su presentación. En la edición española, y refiriéndose a la notable mediunidad del gran sabio sueco Manuel Swedenborg, dice lo siguiente, página 13. Encontró que el otro mundo consistía en un número de esferas diferentes que representaban varios grados de luminosidad y felicidad, a cada una de las cuales vamos después de la muerte, según las condiciones espirituales que tenemos en vida. Allí somos juzgados de una manera automática por una especie de ley espiritual que determina el resultado último por el resultado total de nuestra vida.
de suerte que la absolución o el arrepentimiento en el hecho de muerte son de poco provecho. Encontró en aquellas esferas que la escena y las condiciones de este mundo estaban reproducidas con fidelidad, así como el armazón general de la sociedad. Halló casas en las cuales vivían familias, templos en los cuales se adoraba, salones en los que la gente se reunía para fines sociales, palacios en los cuales habitaban soberanos. Página 14. No hubo detalle insignificante para su observación en las esferas espiritistas. Habla de la arquitectura, del trabajo de los artesanos, de las flores y los frutos, de los bordados, del arte, de la música, de la literatura, de la ciencia, de las escuelas, de los museos, de los colegios, de las librerías y de los deportes. Tales son algunas muestras de la enorme masa de informes que Dios envió al mundo por medio de Swedenborg y que después también han sido referidas por la palabra y por la pluma de muchos espiritistas iluminados. El mundo no les dio importancia estimándolas como concepciones sin sentido. Sin embargo, gradualmente el nuevo conocimiento se ha abierto camino y cuando sea aceptado por completo, se reconocerá la verdadera grandeza de la misión de Swedenborg. En la misma obra, Sir Arthur Conan Doyle, mencionando al notabilísimo medium norteamericano Andrew Jackson Davis, dice lo siguiente, página 43. En su visión del más allá, Davis vio una disposición del universo que corresponde muy aproximadamente a la de Swedenborg y a los que más tarde dijeron los espíritus y fue aceptado por los espiritistas. Vio una vida que se parecía a la de la Tierra, una vida que puede llamarse semimaterial, con placeres y objetivos adaptados a nuestras naturalezas que la muerte no modifica en modo alguno. Vio estudio para los estudiosos, labor genial para los enérgicos, arte para los artistas, belleza para los amantes de la naturaleza, reposo para los cansados. Vio fases graduales en la vida espiritual a través de las cuales se asciende a lo sublime y a lo celestial. Y en la página 441, refiriéndose a lo dictado por el espíritu de Lester Cotman, Sir Conan Doyle dice lo siguiente: estimo perfectamente explicable y natural, dice Lester Cotman, el interés de los seres terrenos por averiguar la forma en que están constituidos nuestros hogares y los establecimientos en que se llevan a cabo nuestros trabajos, pero no es cosa fácil hacer la descripción de estos en términos terrenales para progresar en mis estudios. Visito frecuentemente un laboratorio donde encuentro facilidades tan completas como extraordinarias para llevar a cabo los experimentos. Tengo casa propia, verdaderamente deliciosa, con una biblioteca en la que hay toda clase de libros de consulta, históricos, científicos, de medicina y de todos los géneros de literatura. Para nosotros estos libros son tan interesantes como para vosotros los de la tierra. Tengo una sala de música con todos los instrumentos. Tengo cuadros de rara belleza y muebles de exquisito gusto. Desde mis ventanas admiro un paisaje extraordinariamente bello que se extiende a lo lejos en suaves ondulaciones y cerca de la mía existe una casa comunal donde viven en feliz armonía varios espíritus de los que trabajan en el laboratorio. En la página 443, Sir Arthur Conan Doyle dice: en el mismo círculo familiar del autor recibióse también este mensaje: por amor de Dios, sacude y despierta a esas gentes que no quieren creer. El mundo necesita saber lo que pasa aquí. Si yo en la tierra hubiese sabido lo que aquí me esperaba, mi vida habría sido muy distinta. Os esperan infinidad de sorpresas, todas bellas y nobles, dulces y radiantes. La vida es solo una preparación para estas esferas. Sin esta preparación, no habría podido yo entrar en este glorioso y admirable mundo. En la tierra nos aleccionamos y este mundo es el premio. Nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera vida, el sol tras la lluvia. Sir Oliver Lodge, el famoso científico inglés, en su célebre obra espiritista Raimundo, en la que relata gran cantidad de las comunicaciones que directa e indirectamente obtuvo de su fallecido hijo de ese nombre, y en la edición española encontramos lo siguiente. Página 129. Lo que me tiene preocupado es cómo estará hecho esto. ¿De qué estará compuesto? Aún no lo he descubierto.
pero he conseguido una teoría, no es una idea original mía. Me ayudaron a formarla las palabras soltadas aquí y allí, las personas que creen que todo esto es creado por la imaginación. Están equivocadas. Eso pensé yo durante algún tiempo, que los pensamientos de uno formaban los edificios, las flores, los árboles y la tierra firme pero hay algo más. Hay algo que surge siempre del plano terrenal, algo químico en la forma. Según se eleva hacia nosotros, pasa por varias transformaciones y se solidifica en nuestro plano. Siento la seguridad de que algo se desprende de la tierra que forma los árboles y las flores, etc. Página 138. Quiero que las gentes se den cuenta de que aquí pasa todo tan naturalmente como en plano terrenal. Página 139. Quiero hacer saber a aquellos para quienes usted escribe que aquí hallarán muchas facilidades si previamente adquieren conocimiento sobre estas cosas. Es terrible cuando llegan aquí y se niegan a creer esto durante algunas semanas, creen estar soñando. El reverendo G. Vale Owen, en su notable libro La vida más allá del velo, cuya edición en portugués tenemos a la vista, relata las célebres comunicaciones que le dio el espíritu de la autora de sus días sobre las condiciones de la vida en el más allá. Para no ser extensos, citaremos un solo párrafo. Página 48. ¿Puede hacerme el favor de describirme su casa, los paisajes, etcétera? Es la tierra perfeccionada. En cierto modo, existe aquí lo que llamáis la cuarta dimensión, pero no podemos describirla claramente. Nosotros tenemos montañas, ríos, bellas florestas y muchas casas. Todo fue preparado por los que nos precedieron. El gran periodista inglés Mr. William T. Stead, que fuera director de la famosa Review of Reviews, en su muy interesante libro titulado Cartas de Julia, en el que aparecen los dictados que a través de su propia mediunidad hubo de hacer el espíritu de Julia que corroboraran cuanto se deja expuesto, y en la página 84 de la edición española, traducción del gran espiritista argentino Don Cosme Mariño, refiriéndose al célebre medium Stanton Moses, transcribe lo siguiente. Pregunta: ¿las esferas son reales como en este mundo? Respuesta: en todos semejantes. Solo el cambio de condiciones hace la diferencia. Hay aquí flores, frutos, bellos paisajes, animales y pájaros, como entre vosotros las condiciones materiales son diferentes. Y de la gran obra mediúmnica Arpas Eternas, tomo tercero de la segunda edición, transcribimos, página 1248. Para formarse una idea más exacta del reino de las almas, podéis figuraros un infinito campo poblado de estancias y moradas, en cada una de las cuales viven las inteligencias desencarnadas, realizando las obras a que les lleva la vehemencia de sus afectos, sus convicciones y sus anhelos. Página 1273. Todas las manifestaciones de la vida en los planos físicos son como una copia de lo que sucede en las eternas moradas donde guarda el Creador sus secretos casi incomprensibles para la mente humana terrestre. Estimamos que lo que queda extractado sea más que suficiente para que el lector se beneficie con la lectura y comprensión de cuanto el hermano Jacobo tiene la bondad de darnos a conocer sobre la realidad de la vida de las almas en una de las esferas espirituales situadas en la atmósfera psíquica que circunda nuestra tierra, esfera a la que él, por sus relativos méritos, fue conducido. No obstante, hay muchos más sumamente variables, concordantes con el grado de evolución de los espíritus que han de ir a habitarlas, y de capital interés que el lector debe interesarse en conocer a través de la lectura de obras mediúmnicas que, como volví, merecen el mejor concepto, tanto por la índole de los espíritus que las dictaron como por la seriedad y alta capacidad medianímica de los abnegados hermanos que las psicografiaron. Y para terminar este modesto prólogo, permítaseme repetir aquí lo dicho por el espíritu de Lester Coltman, transcrito por Sir Arturo Conan Doyle, con el ruego de que el lector lo medite profundamente. Por amor de Dios, sacude y despierta a estas gentes que no quieren creer. El mundo necesita saber lo que pasa aquí. Si yo en la tierra hubiese sabido lo que aquí me esperaba, mi vida habría sido muy distinta. De 1957, licenciado
Luis Guerrero Ovalle. Y no sé si tiene algún comentario de momento, Irving. Bueno, continuando acá, dice, la lucha continúa. Ese es el título. Mientras nos hallamos en el cuerpo material, no nos hacemos idea exacta de lo que es en realidad la vida más allá de la muerte, ni aun con lo que el espiritismo nos ayuda a pensar seriamente en ello. Podremos calcular relativamente el futuro después del sepulcro. Los cuadros sublimes o terribles en el plano externo corresponden de algún modo a nuestra expectativa, pero los fenómenos morales dentro de nosotros mismos son siempre fuertes e inesperados. Antes del tránsito todo me parecía infinitamente simple. La muerte, creía, vendría a ser una mera liberación del espíritu y nada más. Nuestra alma se dirigiría a esferas en las que sería juzgada y de donde volvería a reencarnar en caso de no ser transferida a los mundos felices. Comprendo hoy que aceptar esta fórmula sería lo mismo que menoscabar la existencia humana. Declarando que el hombre apenas renacerá en la tierra, respirará entre las criaturas y seguidamente se libertará del cuerpo de densa condensación fluídica. ¿Cuántos conflictos, no obstante, entre la llegada y la desgregación del vehículo carnal? ¿Cuántas lecciones entre la infancia y el declinar de las fuerzas físicas? Reconozco ahora que las dificultades no son menores para el alma liberada de lo que son los pesados fardos del plano material. Entre el acto de perder el cuerpo físico y la iniciación de la reencarnación o de la elevación, tenemos el tiempo y el contenido de ese tiempo reside en nosotros mismos. ¿Cuántos óbices a vencer? ¿Cuántos enigmas a solucionar? Creí que el fin de las limitaciones corporales trajese inalterable paz al corazón, pero no es así. En el fondo, en nuestras organizaciones religiosas somos una especie de combatientes prontos a batallar a distancia de nuestra morada, y cuando nos juzgamos en posesión de la victoria final, tornamos al círculo doméstico para enfrentar individualmente la misma guerra dentro del hogar, vestimos el ropaje de la carne con el fin de luchar y aprender, y si muchas veces sorbemos el desencanto de la derrota, en muchas ocasiones nos sentimos triunfadores. Somos pues hijos de la turba distraída, compañeros de 1000 compañeros, cooperadores de 1000 cooperadores. Llega entonces el momento en que la muerte nos reconduce a la intimidad del hogar interior, y si no hubo de nuestra parte la preocupación de construir ahí dentro un santuario para las determinaciones divinas, ¿cuántos días no emplearemos en la limpieza, en el reajuste y en la iluminación? Oh, mis amigos del espiritismo, que tanto amo, es para vosotros, miembros de la gran familia, que tanto deseo servir, que dicté estas páginas sin la presunción de convencer. No se crean a tono con la ley por haber atendido a pequeños deberes de solidaridad humana, ni se supongan preparados para alcanzar el paraíso por haber recibido la manifiesta protección de un ser espiritual. Ayúdense a sí mismos en el desempeño de las obligaciones evangélicas. Espiritismo no es solamente la gracia recibida, es también la necesidad de espiritualizarnos para alcanzar las esferas superiores. Les hablo hoy con experiencia más amplia. Después de pasados muchos años en los lides de la doctrina, estoy ahora comenzando el aprendizaje para no ser el compañero inadecuado o el servidor inútil. Tengan la certeza de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es solamente el conjunto brillante de enseñanzas sublimes, propias para ser comentadas en nuestras adoctrinaciones. Es código de sabiduría celestial cuyos dispositivos no podemos confundir. Agradezco, sensibilizado, la colaboración de los espíritus de Emanuel y de André Luis en los registros humildes de mi renovación espiritual en estas páginas que dedico a mis hermanos de ideal y de servicio, y pidiendo a Jesús que nos fortalezca a todos en la tarea que nos ha sido encomendada a fin de que podamos entendernos. Ruego también ayuda para mí mismo, a fin de que la luz divina me ilumine y auxilie en el nuevo camino de trabajo,
y de elevación, porque si la experiencia carnal culmina y pasa la vida, prosigue y la lucha continúa. Hermano Jacobo. Pedro Leopoldo, 19 de febrero de 1948. ¿Algún comentario, Pedro? ¿Algún comentario, Irving? Ok. Sí, perdón, es que antes no pude comentar que me dieron una medicina para mi abuelita. Ah, ¿cómo no? Aquí estaba escuchando yo que todo lo que uno puede aprender aquí, digamos, terrenalmente, ¿verdad? Si uno nace en una familia espírita o puede adquirir mucho conocimiento desde pequeño, pero ya viéndolo en ese aspecto espiritual, estando ya en el mundo espiritual, hay mucho más todavía, o sea, es un sinfín de conocimiento que tal vez el conocimiento es bueno, tenerlo, ¿verdad? Pero lo más importante, creo yo, como dije ahí, es la práctica, ¿verdad? Entonces, ese sería mi comentario por el momento. Ahorita estoy entrando aquí en Garita y ayer. Muchas gracias, Irving. Y pues realmente es así como estaban comentando, donde nos manifiestan la oportunidad que tengamos nosotros de analizar este punto, y lo que mencionaba también Irving, que nos indican que podamos nosotros vivirlo. Oh, mis amigos del espiritismo que tanto amo, es para vosotros, miembros de la gran familia, que tanto deseo servir, que dicté estas páginas sin la presunción de convencer. Se nos está esclareciendo y nos está brindando ese apoyo el hermano Jacobo. Bueno, ahora en el numeral primero dice: de vuelta. Hace muchas semanas que tengo permiso para escribirles, para darles noticias del viejo compañero que ya se halla en el otro mundo. Desde luego, esto no constituye una novedad ni para ustedes ni para mí. Cuando se iba desvaneciendo mi resistencia física, me hice el propósito de escribirles como amigo, tan pronto como la muerte me arrebatase. El espiritismo fuera para mí algo más que una simple creencia religiosa. Había sido el clima constante en que mi alma respiraba, constituía elemento integrante de mi propio ser. De ahí el entusiasmo vibrante con que me entregaba a los servicios de la adoctrinación y la certeza con que esperaba el momento feliz de hacerme sentir por los hermanos de ideal después de mi desencarnación. Subtítulo: dificultades en el intercambio. Mas el intercambio no es tan fácil como parece a simple vista. Podemos ciertamente visitar amigos e influenciarlos, pero para eso bastaría con copiar los esfuerzos de los profesionales de la telepatía. Emitimos el pensamiento gastando la potencia mental en dosis alta, y si la persona elegida se muestra sensible a la manera del receptor que se sintoniza con la emisora, nos es posible transmitirle ideas con relativa facilidad. A veces, la deficiencia del receptor, unida a las múltiples ondas que lo circundan, impiden la consumación de nuestros propósitos. Si el instrumento de intercambio permanece absorto en las preocupaciones de la lucha común, es difícil establecer la preponderancia de nuestros deseos. La mente humana atrae ondas de fuerza que varían de acuerdo con las emisiones que caracterizan sus actividades. En el aparato mediúmnico ese fenómeno es más vivo, por la sensibilidad que marca las facultades registradoras del medium, proyecta energías en busca de nuestro campo de acción y la recibe de nuestra esfera con intensidad indescriptible. Calculen, pues, los obstáculos naturales que cercenan nuestras intenciones si no hay combinación fluídico-magnética entre el espíritu comunicante y el receptor humano. Nuestro intento solamente podrá realizarse parcialmente. Es casi imposible imponer nuestra individualidad completa. Aún tratándose de materializaciones, el visitante del otro mundo depende de las organizaciones que lo acogen. Si el medium rehúye la obligación de mantener el equilibrio físico-psíquico, y si los compañeros que integran su grupo de trabajo se hallan distraídos
sin la precisa comprensión de los deberes que les competen, resulta impracticable el aprovechamiento de los recursos que nos ofrecen para el bien. Solo ese extracto nos dice bastante. Sí, imagínense. Estoy recibiendo ahora preciosas lecciones al efecto, después de haber cometido la liviandad de prometerme a mí mismo que proseguiría después del sepulcro, comunicándome regularmente con los lectores de mis páginas doctrinarias. Consideraba la escritura y la incorporación medianímicas como cosas corrientes en nuestras experiencias. No obstante, me tocó reconocer en este plano en que hoy me encuentro la falta de atención con que estimamos semejantes dádivas. Esos hechos, ampliamente multiplicados en nuestras agrupaciones, representan inmensos trabajos por parte de los espíritus protectores, con reducida comprensión por parte de los encarnados que a ellas asisten. Llegué a comprender el porqué de muchas promesas de amigos que no se realizaban. Diversos compañeros habían partido antes que yo, convencidos de que podían volver cuando lo desearan, trayendo informaciones de la nueva esfera. Y no obstante estar esperando su palabra aclaratoria, en reuniones respetables la solución parecía olvidada indefinidamente. El hombre encarnado es considerado en nuestros círculos espirituales como simple arrendatario de las posibilidades terrestres, y en modo alguno podemos absorberle la autoridad y la dirección de la experiencia física, máxime no siéndole posible determinar la zona de trabajo que nos es propia. En vista de eso, por más que los deseemos, estamos obligados a depender de ustedes al intentar nuestras comunicaciones e interferencias. Los amigos de la vida superior tienen necesidad de la cooperación elevada para poder manifestarse en las obras de amor y de fe, en la misma forma en que las entidades dedicadas al mal reclaman concurso de baja especie de las criaturas perversas o ignorantes. En el escenario carnal se verifica la misma disposición en nuestra zona de servicio. Ustedes podrán conseguir esto o aquello en nuestro ambiente, pero dependiendo para ello de las entidades que puedan movilizar. Este es del título Dificultades en el intercambio. Solo acá nos están indicando cómo a veces podemos tener ese pensamiento que con facilidad, no se preocupen, cuando yo pase al otro lado, yo voy a estar constantemente acercándome y les voy a dar detalles de cómo está. O escritura o hablar. Ajá, pero sin saber cómo está uno y el permiso que le van a, si es que les van a otorgar el permiso. Entonces acá nos dan esa aclaración, ¿verdad? Que varios prometieron eso, pero ninguno, por lo menos conforme va la lectura, dio a conocer o como que se habían olvidado. Entonces yo me pongo a pensar que no es que se hayan olvidado, sino que es cuestión del merecimiento, es cuestión de cómo se encuentra también espiritualmente. Porque quizás nosotros podemos ver a muchos dirigentes que se saben de memoria los renglones, algunos libros, dan a conocer con mucha nitidez la parte escrita, pero ¿cómo están ellos? O ¿cómo estamos? Mejor dicho, nos integramos todos. ¿Cómo estamos nosotros para que tengamos el permiso por parte de la espiritualidad? ¿Verdad? Vamos a continuar con la lectura. Dice, ponderaciones necesarias. Volviendo a mí mismo, después de haberme despojado del cuerpo material, la preocupación de regresar entre mis amigos constituía un ansia continua. Me habituara en mi última existencia fértil en trabajo intensamente vivido a concretar los menores deseos en todo aquello que concernía a la lucha exterior. El hombre práctico que se mantiene en el cuerpo terrestre por más de 50 años se acostumbra a ser invariablemente obedecido. Ese hábito le crea enormes prejuicios por encerrarse instintivamente en el círculo vicioso de preconceptos nocivos que van cristalizándosele vagamente en su organización mental. Las insignificancias llegan a torturarlo, la conveniencia la interpreta como falta de respeto y la prudencia como ingratitud. Casi me consideré ofendido cuando mis bienhechores espirituales me dificultaron el pronto retorno. Al final de cuentas pensaba para conmigo mismo lo que yo pretendía no era, en modo alguno, la admiración ajena, ni deseaba aprovechar la oportunidad para ensalzar mi nombre.
Lo que sí me interesaba era la prueba de la supervivencia. Para lograr este objetivo, de serme posible, tocaría un clarín más alto que el de una sirena festiva. Amigos afectuosos, no obstante, me hicieron comprender que la falta de prudencia en el ambiente espiritual es tan perjudicial como algazara intempestiva en la vía pública. Y después de escuchar una larga serie de ponderaciones conducentes a reajustarme en mis propósitos desordenados, comprendí, gracias a Dios, que mis precipitaciones se originaban en la pura ingenuidad. Primeras visitas. Las primeras visitas que llevé a cabo en los núcleos doctrinarios se verificaron justamente en Río de Janeiro. Mi situación entonces era muy diferente. Mientras estuve encarnado, solamente me había sido posible identificar reducida porción del trabajo, mientras que ahora, acompañado de amigos espirituales que me conducían solícitos, observaba un mundo nuevo de aspecto indescriptible. Veía los centros espiritistas en función de estudio y de socorro, como verdaderas colmenas de entidades desencarnadas, algunas en servicio y actuación evangélica, otras en gran número, asistían procurando alivio y aclaración, haciéndonos recordar la multitud de víctimas de accidentes cuando concurren a las puertas de los hospitales de emergencia. La importancia de las obligaciones se agigantaba a mi vista. Comprendí, entonces, cuánta abnegación necesitábamos para poder perseverar en el bien, de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Mi primera impresión fue de carácter negativo. En el fondo llegué a admitir por algunos momentos la incapacidad de la colaboración humana ante la inmensidad del servicio. Mas la palabra de los compañeros experimentados logró reanimarme. Pequeño número de simientes llegan a producir toneladas de granos para alimentar al mundo. De igual modo, los gérmenes de buena voluntad improvisan actividades heroicas en la estructuración humana. Esa conclusión me tranquilizó y tuve la alegría de hacerme ver en varios centros del ideal, aprovechando la cooperación de algunos medios que interpretaron mi personalidad. Las oportunidades, no obstante, no me ofrecían recursos para brindar noticias completas. Comencé a luchar por lograr mi individualismo sobresalientes, más examinando y reconociendo el respeto que merecen los intereses ajenos. No me sentí suficientemente dispuesto a establecer interferencias que redundasen en perjuicio del bien general. ¿Algún comentario de las primeras visitas? Que está como que todavía sí llega espiritualmente, pero no hay todavía un acoplamiento, ¿verdad? Una comunicación, sino que es como que lo están percibiendo, ¿verdad? Su carácter, o tal vez acoplándose, como se dice, periespíritu a periespíritu, para poder dar la comunicación. Y como como pienso yo que tal vez uno dice, voy a comunicar, pero no es solo así. O yo a veces me pongo, yo quiero escribir, y me recuerdo, pero no sé qué libro es, donde había un muchacho que quería escribir, pero nunca se pudo, porque tampoco tenía la facultad, pero es como desear algo uno, así como él deseaba comunicar, pero no era tan solo así. Solo pedir y hacerlo, sino que también había ciertos, hay muchos aspectos a estudiar, a analizar. Y como acá menciona, ¿verdad?, que en el plano espiritual hay una serie de trabajo constante y bien organizado. Yo no recuerdo ese libro, pero se me viene ahorita de ese muchacho. Y él quería escribir, pero ahí mencionan todo, va cómo se conecta todo y partecita por partecita. Entonces, eso se me vino ahorita a la mente con eso de que él quiere comunicar. Ajá. Gracias, Siri. Dice acá, tentativas y aprendizaje. Después de varias experiencias, vine a la localidad de Pedro Leopoldo, por primera vez después de mi liberación. Qué diferente me lucía ahora el grupo que yo visitara personalmente en agosto de 1937, en compañía de mi querido amigo Watson. Aquella casa humilde la veía ahora repleta de seres desencarnados.
Los compañeros que rodeaban la mesa eran pocos, no excedía de 20 el número de personas que se hallaban en el recinto. Las paredes, luciendo como desmaterializadas, daban cabida a amplio conjunto de almas necesitadas que el orientador del centro, con la colaboración de muchos auxiliares, procuraba socorrer con su palabra evangélica, ladeando 3 hermanos y recibiendo abrazos acogedores. Observando los cuidados del dirigente y previendo las particularidades de la reunión, recordé los espíritus controladores a que se refieren comúnmente nuestros compañeros de Inglaterra. Nos hallábamos ante un equilibrio orientador espiritual. Todas las experiencias y realizaciones de la noche se hallaban programadas. Incontables hilos de sustancia oscura partían como líneas móviles de las entidades perturbadas y sufrientes, intentando alcanzar a los componentes de la pequeña agrupación de encarnados, pero bajo la supervisión del mentor del grupo se produjo un bello haz de luz en torno del cuadro a que ellos se cogían, cuyo haz atraía las emanaciones del color plomizo, extinguiéndolas. Me explicó un espíritu amigo que las personas angustiadas fuera del cuerpo físico proyectan oscuras emanaciones producto de la tristeza y de la rebeldía en los centros de fraternidad cristiana en los cuales se improvisan tareas de auxilio. Mientras los encarnados allí presentes oraban y atendían a las solicitudes que se establecían entre los dos mundos, observé que los trabajadores espirituales extraían de algunos elementos de la reunión gran cantidad de energías fluídicas, aprovechándolas en la materialización de beneficios para los desencarnados que allí se hallaban en condiciones dolorosas. No me fue posible analizar en toda su extensión el servicio que allí se desarrollaba, pero un atento espíritu compañero me aclaró que en todas las sesiones de fe cristiana, consagradas al bien del prójimo, los cooperadores dispuestos a auxiliar con entusiasmo son aprovechados por los mensajeros de los planos superiores, quienes retiran de ellos los recursos magnéticos que Reichenbach bautizó con el nombre de fuerzas ódicas, convirtiéndolos en elementos de preciosa utilidad para las entidades dementes y suplicantes. Mi mente, no obstante todo cuanto observaba, se interesaba en lograr la aproximación con el medium, fijo como me hallaba en la idea de valerme de él para lograr contacto con el mundo material que había dejado. Quebrantando las conveniencias, rogué la colaboración del superior del grupo, no obstante el respeto que su presencia me inspiraba. Mi petición no fue recibida por él con muestra de desagrado, pero me tocó en el hombro paternalmente y me dijo, eludiendo: mi buen amigo, es justo esperar un poco más. No tenemos aquí un servicio de mero registro. Es conveniente ambientar la organización medianímica. La sintonización espiritual exige más tiempo. Entonces, dentro de la imperfección y del egoísmo que aún me dominaban, recordé el caso del espíritu de André Luis. Él no fuera, como yo, espiritista, y no obstante comenzara bien pronto a dar sus noticias del otro mundo. El director liberal y comprensivo fijó en mí sus penetrantes ojos como si estuviera leyendo lo más recóndito de mi corazón, y sin que yo hubiera exteriorizado lo que pensaba, agregó con humildad: no crea que André Luis alcanzó la iniciación de improviso. Sufrió mucho en las esferas purificadoras y luego frecuentó nuestras tareas durante 700 días consecutivos para lograr afinidad con la mediumnidad. Además de eso, el esfuerzo de él es impersonal y refleja la cooperación indirecta de muchos bienhechores nuestros que viven en esferas más elevadas. Y pasó a explicarme las dificultades, indicando los óbices que se anteponían al intercambio, relacionando aclaraciones científicas que no pude retener en mi memoria. A continuación me prometió que me auxiliaría en el momento oportuno. Realmente me hallaba decepcionado, pero satisfecho. Me estaba acercando a los amigos sin capacidad suficiente para hacerme percibir por ellos. Mientras tanto, comenzaba a comprender no solamente los inconvenientes naturales del intercambio entre ambas esferas, sino también la necesidad del desprendimiento y de la renuncia. En la obra cristiana que el espiritismo, bajo la égida de Jesús, está realizando en favor del mundo.
O sea, aquí nos está dando a conocer que, como usted explicaba, ¿verdad? Que no es tan fácil, sino que todo tiene un proceso. Y aquí nos da a conocer, por ejemplo, que André Luis pasó más de 700 días, o sea, más de 2 años, asiduamente para poder tener la oportunidad de comunicarse. 700. Y lo bonito, así como de este, digamos, el ejemplo que da ahí, que dice que eran 10 o 20 personas, nosotros aquí somos 3, pero espiritualmente dice, es que uno no los ve, ¿verdad? Bueno, yo no los veo. Los desencarnados. Tanto que necesitan ayuda, que y toman nuestros espíritus guías o los espíritus de la escuelita que están más, que tienen equilibrio, nos ayudan a nosotros y les ayudan a ellos, ¿no? Dirigiendo, orientando, apoyando. Y eso es lo bonito, saber que uno está acompañado de ellos, ¿verdad? Acuerpado, ¿verdad? Acuerpado y que están ayudando a ellos como a uno. Yo pienso que lo que está mencionando ahorita Irving esto es como un complemento a lo que se había hablado antes de las dificultades en el intercambio. Porque se está, digamos, yo pienso que así como lo está diciendo él, es como la sintonía que se va dando y la armonía que se va dando también entre los encarnados y los desencarnados, ¿verdad? Cabal, esa parte era la que quería mencionar también. Hay otra que hablaron ahorita sobre proyecciones fuera del cuerpo físico y se refería a la tristeza. Y considero yo que también, así como la tristeza, las demás emociones también aplicarían en este sentido. Y también ahora lo de la transformación de André Luis es, digamos, el tiempo que se tardó en poder, en que se pudiera dar la comunicación mediúmnica. Y aparte de eso, considero que también se tiene que tomar en cuenta la transformación que se fue dando paulatinamente, que no tenemos, al menos yo no tengo idea de cuánto tiempo ha sido, pero considero yo que así es como se va logrando en las distintas encarnaciones, como cuando alguien nace, como por ejemplo alguien nace músico, entre comillas genio de la música, ya trabaja un montón de veces para llegar a ese resultado. Solamente eso quería comentar. Muchas gracias. Dice acá en el numeral 2, al frente de la muerte. Todos los que, como nosotros, estudian el espiritismo, consagrándole las fuerzas del corazón, se ven comúnmente asediados por la idea de la muerte. ¿Cómo se produce la desencarnación? ¿Qué fuerzas actúan en el gran momento? De cuando en cuando abordamos la experiencia de personas respetables, concluyendo siempre en la expectativa indagadora. A mi vez, leí las descripciones y tesis magníficas sobre tan interesante tema, incluso de Bozano y André Luis. De este último recogiera informaciones que me sensibilizaron profundamente. Poco antes de recogerme en el lecho de la muerte, meditaba acerca de sus narraciones sobre la desencarnación de algunos compañeros. Pie de página. 1. Obreros de la vida eterna, nota del autor espiritual. Y ante los síntomas que observaba en mí mismo, no tenía duda alguna, se aproximaba para mí el fin del cuerpo. Subtítulo: Preparativos. No obstante, el valor con que pasé a encarar la situación y a pesar del viejo hábito de invitar amigos para mi entierro, en observaciones chistosas durante los días de buen humor, descansé el organismo extenuado en posición horizontal, ya que me era totalmente imposible actuar de otro modo. El hermano Andrade, espíritu benemérito dedicado a la medicina, con quien tuve la alegría de colaborar durante algunos años, recomendara absoluto reposo, y tan insistente se hiciera el consejo que fui obligado a abandonar las últimas actividades doctrinarias. El reposo físico, por otra parte, agravaba mis preocupaciones mentales. La inamovilidad me imponía verdadera revolución íntima. En el silencio de la habitación me parecía que los pensamientos se evadían de mi cerebro, situándose a mi lado para argumentar conmigo, algunos convenientemente y otros a la inversa. Viejo Jacobo, expresaba en el fondo, tú ahora dejarás las ilusiones de la carne, viajarás de regreso a la realidad, prepárate. ¿Qué posees en tu bagaje?
No te olvides de que la justicia todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. Algunas veces me interponía yo mismo recursos. La conciencia me compelía a retroceder en la contemplación de los problemas en los cuales actuara con desacierto. Por otra parte, buscaba atenuantes a mis propias faltas, alegaba incertidumbres e imperativos de la vida. Confieso, no obstante, que las incursiones dentro de mí mismo angustiaba mi ser. La vigilia se tornaba menos agradable y el sueño se me hacía doloroso. No llegaba a penetrar realmente la región del sueño. Cuando me disponía a dormir, me parecía ingresar en un modo inhabitual de ser en el que la vida se me patentizaba con más claridad. Me veía como en otro lugar, en otro clima, ante conocidos y desconocidos, como si me hallara ante enorme multitud de personas deseosas de hacerse comprender de mí. En otros momentos mi memoria retrocedía en el tiempo, reveía situaciones alegres y tristes, confortadoras y embarazosas, extinguidas desde hacía mucho tiempo. Reintegrándome totalmente en el cuerpo exhausto, sentí extremas dificultades para retener las imágenes y describirlas. El cerebro tenía vida intensa, más en lo relativo a la comunicación con el exterior. Me sentía agotado como un limón exprimido. La fe preparaba mi espíritu ante la gran transición. No obstante, los recelos crecían, las preocupaciones aumentaban siempre. ¿Algún comentario, Steven? Sobre este último pedacito, es como que cuando él pasó al mundo espiritual, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo se sentía él? Que, como dicen, ¿verdad? Todo, yo creo que en todos lados, en varias ramas y todo, dicen, cuando uno muere, que ve un túnel o ve su vida pasar, y en todos están, estaba viendo yo uno, el nombre no me recuerdo del señor, pero él hizo hipnosis y querían ver qué había más allá después de la muerte, y todos decían que miraban una luz y que veían su vida como que si hubiera sido una película, sí, un resumen, ¿verdad? Tanto cosas, como usted dice, cosas que hicimos bien, cosas que no hicimos bien, y no cabe duda que existe el más allá, y ese señor no fue, igual como el libro de los espíritus, no fue solo una persona que lo hizo, sino que él estuvo en, no sé, entre 300 personas, dice, que hizo hipnosis, y a todos les preguntaba que cuando regresaban a una vida pasada, ¿qué es lo que veían, qué sentían? Ajá. Entonces, eso me recuerda a mí que es real, ¿verdad? O sea, no hay... Sí, como es una parte científica y se está estudiando, así como él, hay otros, Raymond Moody, creo yo, donde mencionan que son más de 2.000 o 3.000 casos que va estudiando y analizando y viendo. O sea, lo interesante es la cantidad de estudios que va teniendo, y va uno por uno, va analizando, verificando, comprobando, corroborando ciertos datos, y que dan a conocer, obviamente, el resumen que él ve en cada uno de los casos, pero que también nos va sirviendo para poder entender que él lo estudia y lo analiza y se comprueba. Sí, aquí está, cabalmente, sí, estaba manifestando. Lo que está, ¿verdad? Lo real, y que también es un proceso, el desligamiento del alma con el cuerpo. Sí. Como ahí dice, porque pueda que él estaba todavía pensando con su cerebro, y se apagó, siento yo, y ya el cerebro ya no era el que se manifestaba, sino que era su espíritu, sí, porque ahí queda todo. Sí, y por eso comentan acá la importancia del equilibrio, para que poder analizar y captar cierta información que no fuera fugaz, porque él menciona que no podía retener ciertas cosas, o sea, y uno lo analiza, ¿verdad? Que a veces uno está platicando y de la napo se pierde en la conversación. A mí como me pasa eso, ¿verdad? Yo trato de eso, de la concentración. De concentración en la palabra. Estoy aquí, pero me viene un pensamiento y otro, ¿verdad? Y ahí le da uno
Le da seguimiento. Le da seguimiento, pero que trato de concentrarme porque a mí me cuesta. Sí. Me cuesta. Porque vienen pensamientos. Sí. No, y como es parte del trabajo que individualmente estamos haciendo, ¿no? Para poder concentrar y pidiéndole por supuesto a Diosito y a los buenos espíritus que nos ayuden para poder concentrarnos y poder retener más la información que nos están brindando. Vamos a continuar aquí con la lectura. Dice: modificación. El desvanecimiento de la fuerza física determinaba en mi alma un fenómeno singular. Me sorprendía al verme enternecido y sentimentalista. Me había acostumbrado a tratar con el mundo dentro del mayor sentido práctico. Estimaba la observancia de la caridad, convencido no obstante de que la energía rígida era indispensable en las relaciones humanas. Muchas veces en la intimidad entre compañeros encarnados y entidades desencarnadas me sintiera ríspido, contundente. Me esforzaba frecuentemente por no desmerecer la confianza de los que me estimaban. Sin embargo, no siempre sabía ser dulce en la extensión de la personalidad, tal manera de ser individual que las luchas duras de la vida humana me impusieran. Representaba motivo de no pocos sinsabores para mí, porque en lo íntimo aspiraba a servir la fraternidad legítima en nombre del Cordero de Dios. Ahora postrado, sentía que una inesperada sensibilidad me dirigía. La renovación del camino me obligaba a olvidar los negocios y los intereses terrenales. Ya no me era posible gobernar el timón del barco material, y ese impositivo a lo que parecía me proporcionaba acceso a mí mismo. Sentía la necesidad de ternura y de compasión, como si en aquellas horas estuviera volviendo a la edad juvenil. En el hombre de actividad humana, obligado a defenderse y a preservar el bien de los seres queridos a través de 1000 modos diferentes, estaba pasando. En cuanto a esto, la muerte gradual era una realidad. Al fin me reencontraba. Yo ya no era el hombre común, reclamando socorro y cariño. Tenía el corazón oprimido por aflicciones indecibles. Si la disnea me robaba la tranquilidad, los remordimientos poblaban mi espíritu de tristeza y de sombras. Jamás experimentara hasta entonces tan grande sensación de exilio y dislocamiento. En la tierra estaba envuelto en benditas atenciones por parte de las queridas hijas y de los abnegados amigos, pero realmente no me seducía el regreso a la juventud del cuerpo. ¿Serían nostalgias del más allá el factor determinante de la inquietud que me torturaba? No. Reconocía mi condición de hombre imperfecto, que en modo alguno debía soñar en el paraíso. Me esperaba naturalmente un laborioso futuro en cualquier parte en que me encontrara. No obstante, dolorosas ansiedades pesaban sobre mi alma abatida. Yo que había hecho guerra a las lágrimas, les reconocía ahora el sumo poder. Se contenían en mis ojos. Con frecuencia, cuando a solas me entregaba a largas meditaciones, oraba con fervor, pero en el curso de la oración solitaria me sensibilizaba como una criatura. Entrada en las vísperas de la total exoneración, en cuanto a los deberes terrenales, me veía dispuesto a abandonar el nido planetario que me abrigara por dilatados años. ¿A qué puerto me dirigía? Es modificación. Entonces era cabalmente lo que usted manifestaba de cómo uno se va transformando. Aquí nos indica al principio cómo cuando estamos sujetos al mando, a mandar, a decir que se haga, que no se haga, porque ya nos sentimos autosuficientes y tenemos la potestad de dirigir a otros. Obviamente en el plano espiritual es distinto. O sea, dejarse guiar. Y entonces ese proceso de adaptación, ¿verdad? Y comentan también la parte de poder entender que esa serie de malas acciones son las que nos van a determinar cuánto vamos a sufrir. Que no lo pensamos, solo lo hacemos y creemos, bueno, eso fue pequeño. En el plano terrenal, ciertas cosas, y hay algunos libros espíritas que manifiestan, no me recuerdo cuáles, que dice que a los ojos del ser humano en el planeta Tierra es pequeño, es una pequeña falta. Del lado espiritual es una gran falta.
Entonces son elementos que tenemos que tomar en cuenta, no para tener miedo, sino simplemente para tener más cuidado, para tener más vigilancia, para poder estar más atentos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Sí. Sí, porque aunque uno haga cosas malas y que nadie las sepa, digamos, Eso. Tal vez aquí no vamos a recibir el castigo porque hicimos algo malo, la verdad, pero después llevamos esa deuda y ese, ¿cómo se dice? Ese sufrimiento que tenemos que pasar por lo mismo que Por lo que sembramos, ¿verdad, Irving? O sea, en base a lo que sembramos vamos a cosechar. No es cuestión que, como usted dijo, que no, o sea, nosotros mismos somos quienes nos castigamos, no el Padre, porque es amor, sino que Él estableció leyes, tenemos que regirnos a esas leyes, pero conocemos las leyes, pero las transgredimos por descuido, porque no nos interesa a veces, o por otros aspectos, pero nos las están dando, nos las dan a conocer para que nosotros estemos sabidos de esa situación, ¿verdad? Bueno, entonces